Un anuncio rápido antes de arrancar, Andrés. Sí, porque tenemos un sorteo muy especial, Gonzalo. Regalamos 2 entradas dobles para asistir el lunes 16 de febrero a los Premios Gigantes 2026, un evento único que reúne, como ya sabéis, a las grandes figuras del baloncesto. Tenéis el enlace, por supuesto, con toda la información en la descripción y en el comentario fijado si estás en YouTube. Participar, ya sabéis, son solo unos segundos. Entra, deja tu correo y listo. Y nos vemos el 16. Gigantes Podcast. Baloncesto hablado. Best player in the NBA, in your opinion? Myself in 2 months. Esto es El Reverso, conducido por Gonzalo Vázquez y Andrés Monge. Buenas noches, Andrés. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Disfrutando de la temporada, Gonzalo. Ahí Bueno, sigo. ya hemos cruzado el ecuador de la temporada. ¿Sí? ¿Tenemos Sí, campeón? Ya nos gustaría saber, ¿no? Porque nos lo van a preguntar, ¿eh? Ay, madre, qué rápido nos habituamos a los equipos monstruos, Andrés. Sí. Y qué poca simpatía despiertan. Muy poca. Precisamente por serlo. Muy poca. Qué poco se tarda en detectar al más fuerte. Mm. Ya no es esa guardería simpaticona de gran mérito. Ahora son una manada de criminales a los que les permiten hacer de todo. Esto ha pasado siempre, Andrés. Ha pasado siempre. Cuéntame cómo recibían a los Pistons, 3 cuartos de liga, ya en 1990. Y también es cierto, las cosas como son, que hemos pasado de estar mareando la cosa esta del récord de las 73 victorias Sí. a humanizarlos, un poco. Como que ya no son imbatibles. Pero Andrés, si nadie lo es, si nadie lo ha sido nunca, por lo menos en regular. ¿Qué peligro lleva todo esto si se lo recuerdan demasiado a un equipo dominante? Quiero decir que no hay nada más peligroso que una bestia herida. Bueno, es que esto es en el fondo el recelo que despierta cada equipo poderoso, cada equipo exitoso, esté más o menos justificado además, porque aquí también hay que diferenciar casos. De hecho, la construcción de proyecto de los Thunder, Gonzalo, ha sido básicamente modélica. Yo diría que incluso admirada unánimemente por ello, por cómo han llegado hasta ahí. Solo que con un matiz, que además es un matiz que se comparte desde otros planos del deporte, incluso desde casi todos los planos de la vida. El equipo que lo hace muy bien y parte desde abajo genera siempre simpatía, pero genera simpatía hasta que el grande ve peligrar la jerarquía. Gonzalo. Caduca pronto. Ahí eso. entonces ya la simpatía se aparca, pasa a ser una amenaza, incluso un enemigo, y entonces se observa todo con mucha más lupa. Y lo que antes gustaba, pues ahora ya no gusta. Lo que antes se disfrutaba, ahora se discute. Y así sucesivamente. Porque el outsider es admirado, Gonzalo, el favorito es envidiado, y el ogro, si lo hubiera, es directamente odiado, vilipendiado, por la simple condición de serlo. Es parte del ciclo de la vida, del ciclo competitivo. Un siguiente nivel sería ya, por ejemplo, el de la dinastía de los Warriors, que directamente consistía en el hartazgo del público medio por ver siempre al mismo equipo ganar. Aunque estuviésemos viendo algo histórico, Gonzalo, pero eso sucedía y a los Thunder les pasa. Andrés, ya sabes que uno lee todo, y cuando digo todo es todo, que las noches son muy largas, y cuando ves algunas críticas de miembros de los equipos rivales, por no decirte aficionados, ostras, salta a la vista y dices, madre mía, ¿cómo te gustaría? ¿Cómo quisieras? Si cambiaran los papeles, Sí. es que es muy sencillo todo. Bueno, pues hablando de los Thunder, dentro de ese equipo, y como atravesando un aparente olvido de la actualidad, pasando de puntillas, algo que encaje muy bien en su perfil, hay una figura silenciosa, un poco esquinada, y es una joya que contar, que teníamos pendiente, porque Sí. aquí, permíteme, hemos contado a Shai, hemos contado a J-Dub, a Dort, si me apuras hemos contado a Guidi, y el programa del título, pues de paso muy a Presti, a Degnault, etcétera, ¿no? Pues teníamos en mente hacer un programa por Chet Holmgren, y qué mejor manera que hacerlo ahora. De hecho, representa a Chet, para mí, Gonzalo, uno de los mejores casos para argumentar el valor real del unicornio, ¿no? Esa figura del interior que venía a revolucionar la liga, porque siendo uno de ellos, uno de esos gigantes que pueden comportarse de forma natural como pequeños, Chet lo integra todo en una estructura coral, ¿no? No es un producto que proyecta cualidades per se, sino que él ejecuta su papel dentro de un orden. Por eso seguramente luce menos que otros. Por eso hemos tardado tanto, seguramente, en traerlo, porque no le interesa tanto lucir a él como que luzca a su equipo. Y una de las claves de esto es que esa condición viene casi de cuna con él, porque siempre ha sido así.
Por eso este gigante tiene tantísimo valor para Oklahoma, porque es una estrella que se disfraza de complemento, pero lo hace por gusto. Es un papel totalmente ideal para que otros sientan que hay espacio para brillar. Gonzalo, Chet es uno de esos jugadores que impulsa al compañero, que no le tapa, insisto, partiendo de un rol capital en el equipo. Mira, una de estas declaraciones que tan bien explican algunas veces a los jugadores o a quien las pronuncia, dice lo siguiente: tengo un largo camino por recorrer como jugador individual, pero nunca he querido que mi capacidad como jugador individual sea el techo de lo que puede llegar a ser mi equipo. Es que eso es. O sea, yo no creo ser el techo de nadie. Yo soy un engranaje más. Eso es. Te juro que cada vez tengo más claro que así lo cree él. De hecho, tiene una traducción real. Esto puede sorprender, pero es que Chet nunca ha anotado más de 40 puntos en un partido. Nunca. A ningún nivel. Ni en high school, ni en Gonzaga, ni en profesionales. Sí, no hace falta. Sin embargo, ha ganado 4 campeonatos estatales, un anillo de la NBA y una medalla de oro, por cierto, con Estados Unidos en el Mundial Junior, donde fue el mejor, allí en Letonia. Y tiene 23 años. Quiere decir que en esto de la victoria y los diferentes grados de su papel, yo creo que Chet puede hablar de sobra. Y luego hay algunos detalles casuales que nos gustan mucho, Gonzalo, porque parecen casi obra del destino. Y uno de ellos, relacionado con Chet, es que él se cría en el sur de Minneapolis, muy muy cerquita del Target Center, el pabellón de Minnesota Timberwolves, en una época en la que por allí, noche sí, noche también, dibujaba el futuro de los interiores versátiles un tal Kevin Garnett, que es el hombre que iba a servir como espejo para toda una generación. Bueno, pues muy cerquita de allí se cría este chico. Pues mira, en esto del origen, esos episodios que tanto nos gustan, vamos a pasar por encima, vamos a hacerlo pronto y quedarnos únicamente con lo importante o aquello que lo explique mejor. No lo importante para nosotros, que seguramente también, sino para la familia, Eso es. cuando recuerdan 3-4 cosas porque importan. Importa, por ejemplo, saber que este chiquillo de niño no hablaba. Andrés no abría la boca. Era un chiquillo casi mudo. Son 3 hijos, los Holmgren. 2 chicas, Chet está en medio, contrastaba mucho más. Entonces hay un momento en que sus padres consideran que esto era un problema y van a consultar el caso, primero con la escuela, con los educadores que le vienen a decir, pues miren ustedes, aquí tampoco, aquí hay que sacar una palabra con forceps. Claro, y como no les daban solución, digamos a nivel escolar, pues te pones en manos de orientadores o de psicólogos, que suelen ser muchas veces más problemáticos que otra cosa. Un día, un orientador que visitaba su colegio le pidió que hiciera un dibujo. Una hora después, entregó una hoja en blanco, declarando con insistencia que había dibujado un conejo blanco en la nieve. Por los 2 lados. Pero si está aquí, no lo ve, está aquí. Señor director, a lo mejor usted podría... Orientador, señora, no soy director, soy el orientador. Pues podría orientarme. Lo siento. Hasta que al final lo ponen en manos de un especialista, un logopeda, ¿vale? Esto se lo contaban los padres, hace poco a Logan Murdoch, que la primera visita al domicilio familiar, pues se presenta el terapeuta se presenta a los padres, le exponen el problema, está el crío por allí. Es que es difícil imaginarlo, colgándole los pies del sofá, pero sí. Y entonces hay un momento, se la sopla un poco todo aquello, y lo ven al chiquillo deslizarse hasta la cocina, coger un taburete, poner otro en la encimera, subirse primero a uno, luego al otro y coger del estante más alto una caja de galletas. Claro, el logopeda lo observa y dice, perdonen, ¿suele hacer eso? Sí, siempre. Bueno, pues ahí tienen un motivo de que el chaval no abra la boca. ¿Cómo? Sí, por lo que veo. Si quiere algo, si necesita alguna cosa que le apetezca, la coge solo, ¿es así? Sí, pues no necesita pedirla. Claro, yo puedo imaginar ahí a la madre y decir, bueno, mire usted, ¿eso es malo? Dice, no, en absoluto. Pero ha logrado inhibir pedirles algo a ustedes. Y lo único malo es no expresar lo que siente, lo que quiere y hasta pedir ayuda. Vamos a decir que lo iban a corregir gradualmente en casa, no del todo fuera. Andrés, cuando tú ves un cuerpo así, cuando tú ves ese palo larguísimo que llega a la NBA, ostras, tú lo veías y dices, vamos a ver, aquí tiene que haber genes. Sí. Es que en la noche del draft
se viraliza, por ejemplo, la imagen del padre, Dave Holmgren, Sí. un 7 pies imponente, pelazo, coletón, y también la madre, que del 1,80 no bajaba. Las hermanas, una jugadora de vóley, otra nadadora. Claro, de algún modo, quienes no conocieran un poco el pasado de Holmgren, que es lo más normal, el mundo descubre que su padre había sido jugador. Son días para los pics altos en que reciben entrevistas, esas visitas a casa en Minneapolis, Sí. el gimnasio, pues las pistas donde jugó, y el crío lo vio jugar a su padre, que por cierto era un sitio, ¿sabes, no? Estados Unidos, ese sitio como muy peliculero que continúa en pie, en este caso Powderhorn Park, que está como muy cerca del centro. Sí, su padre no vivía muy lejos de allí, tenía pues aquella cancha a tiro, a un par de manzanas, con lo cual la infancia, estamos hablando de la década de los 70, en Minneapolis, viene pues muy marcada por esa pista. Gonzalo le pregunta si aún recuerda el sonido del balón, el sonido de las zapatillas, recuerda las pachangas, el buen ambiente. Y esto del buen ambiente hay que recordarlo, hay que reiterarlo, porque Dave era muy a menudo en aquellas pistas el único niño blanco. El único niño blanco de entre todos los que jugaban, y no eran pocos, Gonzalo, pero claro, aquello no importaba. Seguramente, ¿por qué? Por su tamaño, porque era enorme, efectivamente, como lo iba a ser después su hijo. Era uno de esos gigantes, por cierto, alérgicos a la zona, muy enganchados al tiro exterior, y fíjate que no había triple todavía, Gonzalo, pero por suerte su hijo no iba a heredar aquella alergia, iba a heredar indudablemente el físico y la pasión que sí tenía Dave, que adquiere por ese juego criándose justamente allí, la mitad de las horas del día en esa pista, y traslada después a su hijo. Eso sí que iba a venirle a Chet prácticamente de cuna. El físico estirado, porque yo es que cuando veo a un padre o un hijo, una sucesión, entre ellos me pregunto quién prolonga a quién tira más del eslabón. Y aquí hemos visto, y hay de sobra, casos de todos los colores. El padre que quiere completar la adolescencia, la suya propia a través del hijo, Sí. como vimos por ejemplo en Murray. Muchos casos, ¿eh? Y luego está el hijo que quiere seguir a toda costa los pasos del padre, un Clay Thompson, que por cierto es notablemente más bajo que Sí. su padre Michal. Bueno, la mayoría, sobre todo los más altos, son una mezcla, digamos, de genética natural y ambiente familiar. En el caso de los Holmgren, herencia física y deporte en casa. Mira, decías antes de los 70 y demás. Hay una foto que rescataba hace no mucho Alex Lewis dentro de una crónica del año 82. Su padre, con esa trama negra, oscura, de la prensa de entonces. Andrés, perdóname, ¿lo ves? Y dices, pero si es Chet. Era él, sí. Pero si es Chet, ¿qué hace aquí Chet en blanco y negro, no? Bueno, pues la carrera de Chet yo creo que prolonga la inacabada del padre. Y en casa entraban, por supuesto, aquellas crónicas de los primeros 80, un Star Tribune, la página de los deportes, titulando El gigante local impone su tamaño. Porque si algo tenía el padre, era eso, estatura. Exacto. Y el crío venía igual. Un poquito espárrago, pero venía igual y, ojo, con más talento. Y seguía callando mucho, demasiado. En este caso ya las cosas del colegio. Esto lo recordaba su padre en una entrevista que un domingo por la tarde el chaval rompió a llorar sin motivo. Que grabar esa escena del tataranieto de Abraham Lincoln. Hijo, ¿por qué lloras, no? Claro, le pregunta, esto estaba en casa el padre, el abuelo, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, hijo, no? Bueno, al final les contesta que no quiero ir a clase. No quiero ir a clase, ¿por qué? Me insultan, me llaman de todo. Patas largas, flacucho, larguirucho, le hacían bullying. Sí, total. Y escúchame, contra eso hay muy poco que hacer. Sabes que te lo tienes que comer y punto. Y sin que haya un vínculo con aquel acoso, el chaval, por cierto, iba a terminar en otro sitio. Sí, bueno, es que hay que decir que no lo pasa demasiado bien con esto, a pesar de que su padre intentó asesorarle, también por tema de tamaño, pero recibía muchos insultos cuando era pequeño. Es curioso, Chet Andrés. Holmgren. Yo creo que todos en el colegio hemos conocido algún caso del gigante. Sí. Era el menos violento de todos. Totalmente. Porque en un momento dado decías, ostras, con que tenga un poco de sangre nos aplasta a todos. Exactamente, pero era muy dado a tragárselo todo, Sí. Gonzalo. Y luego también hay que decir que lo has dejado caer, y esto es bastante interesante, que por circunstancias de la vida él está obligado a experimentar demasiados cambios, seguramente demasiado pronto, para lo que él hubiera estado listo desde un punto de vista de madurez. Porque el que era su instituto, su zona de confort, digámoslo así, Gonzalo, el Central, cierra muy poco antes de que fuese a cursar su cuarto año para irse a otro sitio, el Prior Lake en ese caso, que era muy distinto en básicamente todo, también a nivel educacional, y le cuesta bastante adaptarse. Hay que decir que los problemas de rodilla acaban pronto con la carrera del padre,
El padre estaba por encima de los 2.10, Tampoco era una carrera No sé de pela, muy prometedora, Sí, porque ya hemos dicho que la pintura cuanto más lejos mejor, pero toda experiencia que vive también el padre a su modo con respecto al bullying por su físico sirve mucho para ayudar después a su hijo en esos casos en los que él la tuvo que afrontar, porque sucede, y Dave siempre está presente con Chet, le ayuda precisamente a crear esa fortaleza mental, esa identidad que evite que lo pase mal, y a la vista está que lo ha hecho muy bien Gonzalo, porque ahora mismo la imagen que transmite Chet Holmgren es de que le resbala absolutamente todo lo que no tenga interés. Una mezcla de ambas cosas. Por eso había que subrayar ese par de detalles, ¿no? Es importante. Si algo he tenido siempre claro, Andrés, que en las edades, en las categorías de formación, una estatura mayor se lleva toda la atención. Sí. Si eres un paquete, aquello caduca más o menos pronto. A veces ni eso. Pero si es bueno. Digo esto porque hay un tipo que trabajó, por cierto, como de scout para los Thunder, Corey Evans, que lo ve por primera vez en un torneo del circuito IAU, en Cartersville, Georgia, ¿no? Entonces, claro, se ve el partido allí en la grada y el chaval destaca. Entonces el scout tiene la certeza de que Chet era un senior. ¿Y qué va? Era un freshman. Entonces de esto se entera al final cuando empieza a preguntar por él, ¿no? Tú tienes un primer interés, empiezas a olisquear un poco aquello. ¿Quién es? ¿De dónde viene? ¿Están aquí sus padres? Dice Evans, costaba creerlo. De verdad, intentar descifrar qué era como jugador, porque era muy extraño. Ostras, ¿te acuerdas cuando contamos a Jalen Williams? Que era esto mismo. Sí. Hay Presti. Tiene un sensor. Claro, y hay un ojeador de verdad intenta recomponer su historia, en qué estadio de juego se encontraba, ¿no? Claro, a través del entrenador termina llamando por teléfono a un compañero de Chet, un tal Jalen Sachs. En realidad llama a su padre, a Larry Sachs, que llevaba un poco a los chavales, etcétera. Bueno, el caso es que, oye, ¿puedo hablar con su hijo? Mire, pues véngase mañana al entrenamiento, lo ve jugar, nos ve jugar y se hace una idea. Me encanta la actitud de Sachs, porque perfectamente su padre podía venirse arriba y decir que venga a verme a mí, ¿no? Pero saben perfectamente, claro, Evans, el ojeador, comprueba que el protagonista era Chet, al que, por cierto, le hacían repetir un ejercicio en individual y en 5 contra 5, que era darle el balón en la frontal. Lo hemos visto aquí muchas veces, ¿no? Que no tiene por qué ser ejercer de base, pero sí, a ver cómo evoluciona. Sí, ¿qué soltura tiene? Mira, salvando las distancias, alguna vez trabajaba Jay Triano esto con Chris Bosh. Lo que pasa es que Bosh dice, no, que organice otro. Y se queda de aquello el tiro. Bueno, pues era un intento por no limitarle al poste y a ver qué hacía. No, hay que apuntar aquí que Chet convence a Larry Sachs, digo, al padre de Jalen, incluso antes de dar el estirón, porque casi coincide en el tiempo, pero es un poquito posterior. No sé si ha quedado claro, Andrés. Jalen Sachs, por favor, el actual jugador de los Magic. Sí, por supuesto, el base de los Orlando Magic. Pero el estirón, hay un verano, Gonzalo, en el que él se va a más de 15 centímetros. Se pone prácticamente en 2.08, obviamente eso ya le pone en otro nivel, pero justamente antes de dar ese estirón ya había convencido por sus cualidades al padre. Y lo digo porque Sachs estuvo un poco obsesionado por hacer de Chet efectivamente un jugador entre comillas exterior antes de que su físico ya detonase por completo y se convirtiese en un gigante, que fue ese mismo verano. Y que aquello supusiera ya pues algo realmente muy muy potente para el futuro. Es decir, antes de que por temas físicos fuera un unicornio, deportivamente digamos que ya había sido entrenado un poquito para ello, porque Sachs le hablaba aquellos días. Sachs era un fricazo de cuidado, Gonzalo, era un fricazo del baloncesto FIBA. Sí, totalmente, y el motivado que vemos hoy día. Exactamente, y le hablaba mucho, por ejemplo, de un tal Sabonis que decía, este tío lo hace todo. Fíjate. Lo hace todo, tienes que jugar como él. Cosa del padre, ¿eh? Exactamente, del padre. Y le decía a Larry igualmente que sería una especie de versión enorme de su hijo, de Jalen Sachs, el ahora base de los Magic, que entrenaba justamente las mismas cosas. De hecho, las rutinas, Gonzalo, eran compartidas para un base y para un 5. Y como era tan coordinado Chet, como tenía tanto espíritu de mejora, además de pues, las capacidades tan potentes que poseía ya para aprender, pues rápidamente su fama se dispara. Chet pasa a ocupar muy muy pronto posiciones altísimas en los rankings del estado, en Minnesota, y cuando el resto de ojeadores de otras zonas se percatan de que su tamaño no era el producto final, es decir, de que todavía tenía que crecer más, ¿qué pasa, Gonzalo? Directamente un top 3 del país a nivel de instituto, lo que era un molde absolutamente alerizado. Jugar con él a nivel de instituto era ilegal, o debía serlo, Gonzalo, porque no existía forma de competir. Lo has dicho antes, claro que sí, ganan todos los años el estatal, el campeonato de Minnesota, y deja algún flash que se vuelve viral, cuando, por ejemplo, y esto seguro que alguno lo recuerda,
Él asiste a un campus que tiene Stephen Curry para jóvenes y le hace un crossover de locos al propio Curry. He crossed me up at my own camp. Estos son los pájaros disparando a las escopetas. Fíjate que incluso ahí, es decir, siendo indiscutiblemente uno de los mejores jugadores del país con esa edad, nunca fue una estrella normal. Nunca. No era un anotador. No lo buscaba. Él estaba centrado en defender, pero no ya en taponar, donde obviamente era impresionante, sino en evitar que el rival lanzase. Ese era el objetivo. No se comportaba como una estrella, Gonzalo, pero no solo fuera de la pista, dentro de la pista. Es como si Tim Duncan hubiese tenido la actitud de Isaiah Stewart, Gonzalo, o como si Nash hubiese tenido la actitud de TJ McConnell. Se tenía nivel para meter 40 o 50, pero no los metía nunca porque no le interesaba. ¿Qué era lo que faltaba entonces? Que Evans le dijera a Presti, ven a verlo. Cosa que iba a hacer él y Rob Hennigan, que era su mano derecha entonces, desde hacerse GM de los Magic. Sí. Entonces, claro, una situación así tú hablas con quien haga falta. Había un entrenador que lo había tenido también en el área de Minneapolis, Travis Bledsoe, que dice, es que esto es lo primero que se entiende. Dice, no hay sitio al que vayamos que no escuches eso de qué alto es, pero qué flaco. Madre mía, qué piernas. Se va a romper, ¿no? Se va a romper. Y mira, puede parecerlo, fortalecer su cuerpo no tiene que ser difícil. Esto ya a Presti, a Hennigan, ¿eh? Es cosa de tiempo y trabajarle bien, pero creedme, es duro, no se deja intimidar. Si alguien pretende humillarlo, Chet va a hacer todo lo posible por cobrarse la venganza. Y ahí entra ya con todo el sexto sentido de Presti, que a lo mejor no es ni eso, era cuestión de verlo, de seguirlo muy de cerca y callar. Digo callar porque manda a Hennigan por no dar el cante, de estar demasiado detrás de él, que es Presti al final. Sí. Hasta tenerlo claro. ¿Qué pick tenemos, señores? El 2. A por él. With the second pick in the 2022 NBA Draft, the Oklahoma City Thunder select Chet Holmgren from Gonzaga University. Si recuerdas en el programa del título que les dedicamos a los Thunder, y recuerdas cómo abrimos con la cita en casa de Jerry Krause, Sí. que le enseña un poco la Biblia a Sam Presti, los electric moments, la visión, la corazonada, el soplo, ¿no? Todo aquello le recuerda a Presti a Durant, no por perfil, obviamente, sino por su misma elección. Era un pick 2, era la elección más alta desde entonces. Año en el que ya entra J-Dub, está Giddey, está Shai en el equipo, pues por supuesto Dort. Claro, ahí es cuando Presti visualiza aquel otro super equipo de college, Westbrook, Durant, Harden, Ibaka. Una segunda oportunidad. Claro. Intenta replicarlo, de hecho. Es más, se convence de que la pieza diferencial, su remate final, es Holmgren. Incluso, como siempre hace, subrayando el factor humano. Chet for us was the best person for us. I think he'll meld into what we're doing. This is a great place for him. And it's not going to go smooth, but it didn't go smooth for any young player that we've ever had here. We're not looking at this in terms of like a one-year increment. Like, we're looking at, like I said before, we want to have a long run of sustained success. It's going to take some time to get to that point. We think he's a critical part to it, but we're going to have to put him in positions to be successful. And I'm very confident he'll be ready, willing, and able to put in all the work. That's one of the things about him. Digo el factor humano, eso de encajar personalidades en el grupo, que para Presti sabes que es igual de importante. Sí. Mira, hay una entrevista que le hacen entonces, que le preguntan, ¿no? ¿Cree que encajarán juntos, que se harán mejores entre sí? Dice Presti, algo que es un principio suyo, pero que no suele declararlo mucho. Dice, no es lo que sean ahora, es lo que pueden y van a llegar a ser cuando maduren. Esto ya digo que no suele decirlo. Esto es alguien convencido de que el entorno, o sea, de que su entorno, que es el correcto, los va a cambiar. Bueno, es que ¿Le convence este jugador? No. El que va a ser sí. Exactamente. Es que él es sensacional en eso. No se habla mucho de esto y es muy, muy importante para entender lo que hace Presti, Gonzalo. Sí. Es sensacional a la hora de predecir la evolución de un jugador, pero no solo baloncestísticamente hablando,
sino en cómo puede asumir roles, cómo va a compartir jerarquías en caso de que sea muy bueno. Es uno de sus rasgos más diferenciales, diría yo. Es que no es solo que perciba el talento, la capacidad de desarrollarlo, que es lo más imperativo, sino que pone después a todos esos talentos en una plataforma real de competencia y de coexistencia. A mí me parece, cuando hablamos de vanguardia, sí, esto es un ejemplo que es visión a futuro. Exacto. Por eso Presti tenía clarísimo que Chet, hablando por él, era perfecto para el proyecto, porque siendo bueno, incluso evolucionando, en el mejor de los casos, a ser una superestrella, nunca iba a ser, por su forma de ser, antagónico a otra estrella. Antagónico, por decirlo claro, a Shea, o incluso a una tercera, si despuntaba J-Dub. Mira, hay una frase de Presti que suele decir con esto los talentos jóvenes, que es que a los chicos que llegan hay sobre todo que entenderles. Entender quiénes son, qué piensan, qué han vivido, qué prioridades tienen. Si descifras eso de verdad, puedes resolver el puzzle. Esto lo cuenta Presti. Presti sabía el tipo de jugador que era Chet, su talento con el balón, su capacidad para hacerlo todo, para dejar un impacto en cada apartado del juego. Pero ¿sabes qué sabía? Sobre todo se había esforzado mucho en aprender cómo era compartir equipo con Chet Holmgren. Y ahí estaba lo mejor, porque a Chet no es ya que no le importara meter 7 o 27 puntos, que no le importaba. Es que de verdad afrontaba los partidos con solo una dicotomía, la más robótica posible, Gonzalo, ganar o perder. Todo se basaba en eso. Mira, esto lo cuenta una vez también Drew Hallen, el preparador de élite con respecto a Chet, porque cuando habló con él para trabajar juntos, siempre le llamó la atención que todo trabajo, pero por parte de Chet, estaba unido al escenario que iba a tener el equipo. Es decir, siempre una especie de mejora era aplicada, Gonzalo, pero partiendo de él, del propio jugador, que es lo más relevante. Es decir, yo quiero ser esto porque mi equipo es esto, y no al contrario. Pues mira, cuando sufre la lesión en el pie, detectan, ¿no? Lesión con ese nombre, Lis Frank, sí, hace una estación de esquí. Técnicamente es cosa seria, ¿eh? Lesión parcial o total de la congruencia articular de las articulaciones cuneometatarsianas, Andrés. Muy compleja, nombres grandes. Se lo comunica el cuerpo médico. La consulta, lo primero que hace es llamar a sus padres y dice, che, no lo vayáis a decir, ¿eh? No lo vayáis a contar. Tú fíjate, ¿eh? Claro, se pierde esa primera temporada. Se traga la temporada a modo de lección como una asignatura universitaria, mejor como un curso entero a distancia. ¿Qué 5 tenía el equipo, Andrew? Yailin, Saric, Muscala y a ratos Badley. Se traga todo esto a ver qué podía hacer él. Pues mira, Chet, de entrada, darles un salto cósmico. Y un año y medio después, con la fractura de la pelvis, iba a hacer lo mismo. Iba a empollarse al equipo, con la diferencia de los ratos en casa con miembros del equipo, ya amigos, sobre todo Shai, cómo descifrarse juntos mejor. Hay un montón, de relaciones, como nudos dentro de ese equipo, Eso sí, los pilares, desde luego que son ellos dos. Sí, sí. Hay un detalle que Shai alguna vez ha dejado caer, que es como decirse, cuando yo creo que nadie hay más estudioso, más implicado que yo, no, comprueba que al nivel de observación y detalle de largo, tal vez no haya nadie. Sí. Mira, poco después de ser elegido en el draft, él pide a Presti, es que has mencionado a Hallen, permiso para acudir a un campus en Los Ángeles, privado, privadísimo, de estos de seguridad, vigilando el acceso a un pequeño gimnasio, el Fairfax Boulevard, esa comprobación a la entrada de que tu nombre aparece en la lista. Sí. Este chiquillo, ¿quién es? Selecta lista. Claro, está dando con el techo, este tiene que ser invitado. Que te voy a decir los invitados del preparador de Hanley. El All-Star, se ¿no? lo lleva crudísimo, Tatum, Embiid, Trae Young, DeRozan, Oladipo. Claro, por eso cuando llega al parking, te alucinaba con los cochazos que había. Le pregunta a Hanley, lo primero, ¿cuánto pesas? 88. Bueno, ya si eso, toma mi tarjeta. Que Hanley lo que ha contado es que no se achantaba de nadie. Que lo movían, sí. Que le ganaban mucho emparejamiento, también. Pero de novato no tenía nada. Se hincha a poner tapones a los pros. Dice Tatum, recuerdo decirle a Drew que me gustaba porque no tenía miedo. Sí, era muy flaco, pero oye, se revolvía enseguida contra todos. Entonces, se hacía respetar. Totalmente. Esos partidillos, cuando te mides a los mejores, Gonzalo, a la élite de entre la élite, es que son mucho más valiosos de lo que parecen, porque dejan lecciones que no olvidas. Esto le pasa a Chet en uno de esos días, Gonzalo, en un emparejamiento en concreto con Joel Embiid. Estamos hablando de 2022, antes de debutar. Embiid
venía de promediar 31 puntos por partido en la NBA, lleva 2 años seguidos siendo segundo en la carrera por el MVP, que iba a ganar al curso siguiente. Emparejamiento con Holmgren, que no había debutado en la NBA. Bueno, en aquel partidillo, esa pachanga, Chet le mete una canasta en la cara a Embiid tras un 1 contra 1 y acaba poniéndole un tapón en la última posesión para ganar. Hasta ahí todo bien, pero en el descanso entre partidillos, antes de arrancar otro, Hanlen coge a Embiid en privado y le dice, oye, ¿te estás dando cuenta de que te está pateando el culo este chico, ¿no? Y que todos lo están viendo, todos. ¿Te vas a quedar así o vas a empezar a jugar? Dicho de otro modo, Gonzalo pica a Embiid, pero no solo para ver cómo respondía Embiid, que era obvio, sino para ver cómo reaccionaba Holmgren. Lo que pasa en la siguiente pachanga fue básicamente lo que puedes imaginar, que Embiid le mete 400 puntos a Holmgren. Durante un tramo le mete 17 seguidos, de hecho, con órdenes de Hanlen en la banda diciendo no help, no ayudas a los compañeros, para que le dejasen todo el tiempo 1 contra 1, para que sufriera. Al acabar iba a ser el propio Chet el que se iba a acercar a Hanlen para decirle, oye, ¿cómo puedo parar a este tío? Pero no era una versión cabizbaja de Chet, Gonzalo, era una ansiosa por saber formas para poder pararlo de verdad. Porque ese es Holmgren, da igual que le hagas un mate en la cara, porque la siguiente te va a ir a taponar otra vez. Y aunque se lo vuelvas a hacer, va a ir otra vez, así sucesivamente hasta que te ponga el tapón. I mean, you can never say, oh, I can take a punch if you've never got your knocked out. You know what I'm saying? Like you can't say you can take a punch till you take one. So we have to go through those moments and learn from them to have that mental fortitude. Una de las lecciones más claras que saca Chet de aquello fue que en la NBA, donde recordemos no había debutado aún, obviamente tenía que ganar peso, Gonzalo. Tenía que ganar fuerza, no simplemente kilos porque sí, porque además para un tipo de hombros estrechos como es él no iba a ser del todo útil, pero sí fortalecer para aguantar mejor a esos animales, a esos emparejamientos como Joel Embiid. Y ojo que Chet siempre ha sido una esponja para ese tipo de situaciones, Gonzalo. Aunque por desgracia su estreno en NBA, lo has contado, iba a tener que esperar mucho, mucho más de la cuenta. Los hombros, dices, los hombros de un móvil. Claro, hoy le preguntas y recuerda todo aquello con cariño, pero algo más, lo dice él, estaba sano. Fue el último baloncesto que jugué antes de tener que parar durante bastante tiempo. Mucho tiempo. Por eso que a las 2 semanas se une a otro campus, el Pro-Am, en Seattle, y ahí es donde se rompe. Eso es. Es donde sufre la fractura de Lisfranc. Y se le pide paciencia sin debutar. ¿Y sabes también a quién se le pide paciencia? A Shai, porque él inmediatamente había visualizado cosas y empezaba a estar harto de la fase de reconstrucción. Hombre, es que Oklahoma iba a ser paciente con él, Gonzalo. No iba a preocuparse en exceso por retrasar ese año de estreno de Holmgren, sobre todo porque ese año de no pista sí va a tener un aprendizaje fuera de ella para saber pues un poco cómo funciona la liga, qué dinámica tiene el equipo, la preparación. Iba a ser muy útil realmente fuera de pista para Chet, para debutar ya sabiendo ciertas cosas. Pero al margen de eso, pues los Thunder sabían que el camino llevaba tiempo. Y de hecho, ¿sabes quién lo asumía muy bien? Y lo acaba entendiendo, porque se lo dice y no pocas veces, efectivamente, Gilgeous Alexander. Porque sus 3 primeras campañas con los Thunder, esto hay que recordarlo porque parece que es otro mundo. Exactamente, sí, pero ahora te completo. El ratio fue prácticamente de una victoria cada 4 partidos para Shai. Es decir, Shai se infla de perder partidos, pero sigue evolucionando, sigue aceptando que llegado el momento eso iba a cambiar. Y lo que hizo fue, pues básicamente, un acto de sabiduría, porque trabajó para estar listo cuando ese momento llegase, Gonzalo. Es un poco similar a cuando juega, ¿no? Que aquí tampoco se precipita, sabe esperar, que es una enorme virtud que tiene Shai y que no es demasiado común. Yo por completarte eso, que es una consecuencia del tanking muchas veces, ¿no? O de no tener opciones propiamente de ganar, pero esa presión la puede llevar mejor el jugador medio, digamos del role player o el recién llegado. Pero alguien convencido de su nivel de estrella, eso de poder competir con los mejores, digo Shai, dice él, había jugado un poco con él antes de su lesión, sabía lo bueno que era y lo mucho que podíamos encajar. Claro, la entiendes ahora, ¿no? Si lo que ya hemos logrado, yo lo imaginé entonces. Esto es hacer un recordatorio del tiempo perdido. Sí. Y me suele alucinar mucho Shai en ese sentido, que le pesa mucho la prisa. De hecho, le preguntas por el anillo, por el título, y no está satisfecho del run, No, claro. de sus series finales. No.
teníamos Sí. que haber llegado a un séptimo partido. Pues esto es lo mismo. Él imaginaba todo lo Sí. ocurrido mucho antes. Bueno, es que él iba a dar una de las grandes lecciones de éxito, de coexistencia que puede tener este proyecto con esos dragones de varias cabezas, Gonzalo, Sí. cuando veía florecer a su lado a Jalen Williams, cuando detona un poco su nivel, o a Chet, cuando le preguntan cómo iba a gestionar él eso, siendo la cabeza del proyecto, la referencia. Y la respuesta es magistral, Gonzalo, porque dice, tú necesitas que todo tu equipo compre el objetivo final, que es ganar. Y da un ejemplo que me parece muy, muy bien tirado, más en su caso. Dice, Kobe tuvo su versión desatada al separarse de Shaq, pero no gana hasta que no encuentra el contexto colectivo adecuado. Siendo increíblemente bueno como era, Kobe no gana hasta que no tuvo a Pau con él y pasa a jugar de cierta manera. Esto lo cuenta Shea. Creo que no se puede añadir prácticamente nada, Gonzalo. Es una respuesta que refleja, yo creo que haberlo entendido prácticamente todo y aplicarlo desde muy pronto, porque, mira, él podría verse como una especie de Kobe Bryant, porque lo es, pero sabía que para ganar no bastaba, ni basta ser Kobe. Y por eso proyecta también lo que tiene a su lado, Gonzalo, porque necesita que sea así para ganar. Pero a mí me encajan las dos, ¿eh? Primero, a quien idolatra y una analogía muy bien traída. Fantástica. Es que tú coges su temporada de novato, para hacernos una idea, es que han pasado ya 30 años, cada vez que veis eso de play-by-play data, pues efectivamente, desde que hay registro, sí. Pues hombre, las rotaciones más favorables acumuladas en dos novatos, el primero, Tim Duncan, 5.2, segundo, Chet Holmgren, 5.1. Según llega, recuerdas, era muy común ver mucho elogio por su cabeza, por su madurez, por cierta frialdad para lo joven que era. Es que no sé hasta qué punto se sabe que es un estudioso del juego, Sí. con ese punto freak de coleccionista de cromos, Sí, sí. de saberse las plantillas al dedillo. Es que los Thunder, Andrés, chicos, nos están dejando un anecdotario. Sí, sí. O sea, acuérdate lo de J-Dub, el workout que cuando abusa hasta verbalmente de Decknold y luego Sí, lo sí. recibe en la oficina. Hola, soy tu entrenador. Y Dort, como sparring de todos, el saco de las hostias, sin represalias, de puertas adentro, Sí, sí. para los demás. Le vacilan dentro. Y en el caso de Holmgren tiene ese punto de cerebrito, muy de enciclopedia de jugadores. Mira, la entrevista previa al draft que le realizan en Chicago, Sí. es una reunión a 3, Presti, Decknold y él. Entonces a mitad de la charla, pues Presti le hace una mención a Decknold de su viaje a Europa casi 20 años antes, en su seguimiento a Miami. Claro, esta mención se la hace a Decknold. Se mete Chet y dice, anda, y a Miami. Fíjate, de Indiana a Washington, ¿qué habrá sido de él? ¿Lo conoces? Sí, claro. Claro, esto lo cuenta Decknold. Dice, nos quedamos un poco así. Miami no es un jugador de su generación, ni siquiera importante. Tienes que estar, dice, muy metido en el baloncesto para saberlo. Es mucho más sencillo. Tienes que verlo. Que no todos, y el porcentaje a muchos les sorprendería, Sí, sí. ven baloncesto fuera de... Dice Decknold, Sam y yo llegamos entonces a la conclusión de que Chet es un jugador de baloncesto entre jugadores de baloncesto. ¿Sabes? Como muy consciente del mundo al que pertenece, que hay que conocer. Un punto de congregación. Y ya luego, que es lo importante, es un tipo muy instruido en el juego. Sí, sí. Entonces, hay una entrevista a finales de año, se la hace Royce Young, vamos, facilitada por el propio canal del equipo, que es una delicia. La tenéis en YouTube, ¿eh? Chet Holmgren, análisis en profundidad del playbook, el pensamiento estratégico y la importancia de los cortes, cómo el estudio y las sesiones de vídeo impactan en la comprensión del jugador sobre posicionamiento, selección de tiros y estrategias defensivas. Es la presentación de una conferencia. Totalmente, es fantástico. ¿eh? Es que tú lo escuchas hablar y dices, ostras, es cierto. Last year, and this is why I love the playoffs so much, because you just get to see the same team over and over and over. So like they know what you're trying to do, so they really know what you need to work on, and they kind of exploit that. So my thing was like, if I didn't shoot the ball initially, I was just going to drive at somebody. So it's like they close out, don't jump. If I don't shoot it, then they back up a couple steps, and it's really hard to get by somebody who has 3 or 4 feet to react to you. So big thing this summer was working on being able to shoot after not shooting it right away. So basically shoot off the jab. And we don't see a lot of it in the league, which is kind of surprising. But I guess that's because most guys who would shoot this shot are being guarded by smaller guys who are trying to climb up into them. So if I'm getting guarded by a big, usually they're going to gap me more. Todo esto, para lo joven que es, y los 2 destrozos que ha tenido en pie y pelvis, es que, perdóname, es que podíamos estar esperándolo. Es que Chet podía ser otro caso de cuerpo tragedia. Y sin embargo,
ya lo hemos visto tocar el cielo. Y no es una expresión cualquiera. Tienes que recordar al final de tu carrera el 7º partido de aquel anillo ante los Pacers. Que por cierto, lo siento, no tiene culpa de la lesión de Haliburton. Claro, bueno, y al final estás jugando en casa en un 7º partido siendo tan favorito. Uno de ellos tiene que salirse. Totalmente, Gonzalo. Él hay que decir que no luce mucho en los playoffs del pasado. Yo creo que el único tramo real de lucimiento son las finales del oeste ante Minnesota, y sí que creo que está muy muy bien. Pero deja un partido en las finales, efectivamente, que es para toda la vida, porque en ese 7º, en el último partido del año, se va a 18 puntos, 8 rebotes y 5 tapones. Mete 13 puntos en la segunda parte, 4 de los 5 tapones tras el descanso. De hecho, tras el encuentro, su técnico Mark Daigneault resalta que merecía el foco, Gonzalo, porque más allá de los 5 tapones, el impacto real de la defensa de Chet en esa segunda parte fue estratosférico. Cambia el partido, llega a decir Daigneault. Tapona 5, pero altera muchas más en el partido más importante de la temporada. Su presencia lo ha cambiado todo. Y lo hizo para lo único que le ha importado siempre, Gonzalo, no para lucir, para ganar. ¿Tú recuerdas esa imagen cuando Shai lo ve tendido en el suelo? Levántate, levántate, sí. ¿Estás bien? Sabía perfectamente quién no podía faltar. Ahí estaba el partido. That gets the crowd fired up. Mather in the drive, blocked by Holmgren. McConnell goes right at Holmgren, pulls back out again. Across the lane, spins, finds Neesmith. Blocked by Holmgren. Dort the save. Been able to score points in a hurry all season long. One of the best offensive teams. Shot blocked by Holmgren. It's the spark in the third. Drives inside, blocked by Holmgren once again. Pero claro, una cosa es querer verlo crecer en ataque, ampliar recursos, que es algo, chico, que está pasando en muy segundo plano, pero que este año lo estamos viendo, ¿eh? Está sucediendo. Totalmente. Y otro es no esperar nada de eso en defensa. Desde el primer día se descubre su impacto inmediato. Tú coges solamente el año pasado, el corte entre los jugadores que defendieron más de 200 intentos de bandeja o mate, que fueron un total de 148 jugadores. El que permite un menor porcentaje de todos ellos es Chet Holmgren. Es absoluta superélite, Gonzalo. De hecho, en su carrera, él está en torno a un 46% de porcentaje efectivo permitido como defensor primario, que es un dato de superélite, considerando el volumen de tiros, además, que contesta por partido. Y realmente con él hay muchísimos datos de estadística avanzada que refuerzan, yo creo que lo que ves con el ojo, ¿no? Lo que pasa en los partidos, que influye enormemente, que condiciona el ataque rival. Este curso, sin ir más lejos, permite un 47% en el aro, que es básicamente el segundo mejor dato de la liga. Por cierto, tras Isaiah Stewart, que está infravaloradísimo ahí. Sí. Y una cifra, Gonzalo, en torno a un 16% menos que la media, que es una auténtica barbaridad. Es como romper los datos. Es una locura. En defensa, sin ser esta siempre muy explícita y traducida en tapones, en robos, porque no es lo suyo, el impacto, Gonzalo, es lo que más destaca. Es monstruoso. Es uno de los motivos que justifica la apuesta hiperagresiva de Oklahoma, porque tienen una red absolutamente salvaje con él corrigiendo desajustes. Caso de Chet, estamos hablando de una ciencia atrás. Ese es el motivo de que, creo que era Fred Katz, ¿no? Esta semana, que le dedicaba una pieza dentro de la mentalidad defensiva de Chet. Y arrancaba con el ejemplo de una acción, esto es la victoria en Houston del 15 de enero, ¿eh? Sí. Que hay una jugada en la que obviamente Dort está haciendo de sombra de Durant, se viene un bloqueo de Adams, Chet está con él, y Dort, que está habituado a atravesar los bloqueos al precio que sea, como un taladro, nota que Chet lo dirige al cambio. Esto, entiéndeme, es un segundo, menos de un segundo. Y Dort obedece, porque Holmgren quería quedarse con Durant. Claro, esto no formaba parte del plan de partido, y menos ante los Rockets. O sea, una jugada así, Dort pasa por encima del bloqueo y Chet sigue con Adams. Sí. Esto es decisión de Chet. Oye, termina forzando a un error en el tiro de Durant. Claro, hay un tiempo muerto y Jalen Williams, que es muy cuco y muy hablador, dice, oye, ¿estamos cambiando o qué? Claro, a Dave no le puede poner un aprieto. ¿Y qué va? Dice, no necesariamente, porque lo había visto y sabe perfectamente a qué se refiere y por qué. Exacto. No necesariamente, como base seguimos sin cambiar. Ahora bien, decidid vosotros. ¿Tú te acuerdas lo que contábamos de los saques de Giddey? Les daba libertad total. Bueno, pues en defensa lo mismo. Sí. Claro, cuando tú tienes un equipo así, eso que decías en el programa de las preguntas, que es imposible de replicar, la improvisación es un arma, es un lujo. Tienen plena libertad para operar en defensa como quieran. Exacto. Y esto sucede más a menudo por fuera, tienen mucho margen para interpretar el ataque
ataque y arriesgar, es decir, sucede más con los Caruso, con los Dort, con J-Dub, con Cason Wallace. Estos pueden tomar decisiones imprevistas si creen que el riesgo lo merece, y de hecho lo hacen. Pero una de las cosas que efectivamente más ha cambiado este año es que esa licencia también la tienen los interiores. Dicho de otro modo, esa licencia la tiene Holmgren, porque él ahora puede cambiar la aproximación a ciertos emparejamientos si así lo decide en pista. Y lo explicaba Daigneault, decía, su instinto táctico ha crecido muchísimo. Así como los instintos técnicos ya los tenía, esto de ahora le pone en otro plano, claro. Por eso le da vía libre, Gonzalo, no es tonto. El resultado es mucho más parecido a un hombre ancla defensivo que a una parte de un sistema dominante. Y este matiz es clave, Gonzalo, porque sin llegar a ser él el sistema dominante per se, esto sí se acerca más a una estructura en la que un hombre marca el camino. Dicho de otro modo, esto, sin ser Gobert en el esquema, por citar un caso de estos últimos años que condiciona por completo el plan, esta libertad sí permite a Chet ser mucho más influyente en cada situación. Y no es ya que vaya a ser All-Star este año, que lo va a ser, es que ese salto le pone en perspectiva de ser defensor del año, Gonzalo, aunque esto lleve asterisco, ya sabemos, por el tema de Wemby y del límite de los partidos. Pero hay mucha meritocracia también en ver a Chet a ese nivel de influencia atrás, porque ese es el estatus que se está ganando con su impacto en pista, lo estamos viendo mes a mes. Pues lo que alguna vez hemos comentado, que son los Thunder atrás. De entrada, esas dos líneas, esas dos trincheras que superar. Claro, ¿quién es el que cubre un mayor recorrido? Si es que decide desviarse del plan inicial. ¿A quién se lo notas más? ¿A un Chet? Claro que le han preguntado cómo lleva el cuerpo técnico sus salidas o toda improvisación. Y oye, cuidado, mira lo que responde. Dice, cuando tú encargas a un pintor un cuadro, se lo encargas y listo. No le vas a decir cómo manejar el pincel. Ojo ahí, Ese mismo partido, hay una acción en que le coloca un tapón a Amen Thompson y le ves la reacción, es como si se raspara él solo. ¿Por qué? Porque un tapón vale poco si no sirve para lanzar el contraataque. Esto es cosa suya, también de Daigneault, cosa del equipo, ¿no? La principal función de tu defensa inmediata, o sea, de ese abortar el tiro que vemos, tiene que ser la estampida. Recuperar el balón. Y también comunicarse con el resto para toda carga rival en la pintura, que a menudo tú ves que su principal amenaza es como defensa en la ayuda. Obviamente tenían muy bien estudiados a los Rockets, en el sentido de que sabían pues que el sistema se encaminaba por cuestión de espacio a que él pudiera corregir tiros, permitiendo pues quizás ciertas licencias en el triple por la capacidad de contención que tienen sus compañeros, Gonzalo, pero eso él lo interpreta muy bien. Primero porque, insisto, entiende todo desde un punto de vista de estructura, de su comunicación con los compañeros a nivel defensivo. Y segundo porque cada vez tiene más soltura, y lo estamos viendo, reaccionando a lo que plantea el ataque rival. Es absoluta élite en eso, Gonzalo, y estamos viendo apenas los primeros pasos de su impacto ahí. A veces Daigneault lo tiene que frenar, sus rayadas y tal. Y bueno, vale, chico, que no pasa nada. Esto lo dice él, Le tengo que recordar la cantidad de fuegos que apaga por nosotros, por el resto del equipo. Si de vez en cuando tenemos que apagar uno por ti, chico, no pasa nada. Claro, que los fallos tienen grados. Lo que a Daigneault le enciende es que sean por falta de concentración o de agresividad, que en este caso es lo mismo para ellos. Dice el técnico, como regla general, yo solo admito errores por exceso. Si vamos a tener una mala posesión, que sea por ir demasiado agresivos, no por pasivos, porque el beneficio potencial de la agresividad es mucho mayor que toda pasividad. El balance coste-beneficio nos sale a favor. Te juro que no he visto una declaración que explique mejor a los Thunder y también a Holmgren, porque este es su propio estándar. Esa es una declaración con vídeo, Gonzalo, porque una vez la estás contando, estás visualizando lo que efectivamente hacen, porque obviamente todo funciona mejor cuando tienes a ese alien ahí, porque este tipo es enorme, tiene una envergadura monstruosa, pero ojo, qué velocidad de pies tiene, Gonzalo, es rapidísimo de pies, mantiene la posición defensiva a 7 metros, sabe qué hacer si le superan. La forma en la que condiciona el pick and roll es muy, muy potente, porque molesta a dos hombres a la vez y eso da tiempo al equipo a recuperar. Y luego, él tiene muy claro que su defensa es, en primer lugar, motivo de contención. Gonzalo, explicabas antes lo del tapón. Esto es bastante recurrente con él. Es precisamente lo que decimos de mirar primero por la estructura y no tanto por las cifras. Él podía poner, y no exagero, podía poner 2 tapones más por partido si jugara para él, pero no los pone. No me pueden pillar por fuera, explicaba este año. Tengo que mantener la distancia y después ya ajustamos nosotros sobre eso.
Claro, porque esto es un tema de 5. Él sabe que defender es cosa de 5. Él entiende como nadie esas dinámicas. El tiempo que permite su defensa ganar al exterior de turno que es vencido con el bloqueo. O el tiempo que da a su alero, superado con el indirecto si él sale a molestar. Y siembra la duda de a quién acudir, a quién pasar o si tirar. Chet Holmgren equivale muchos tramos de partido defensivamente a dar tiempo a su equipo y quitárselo al rival. Y ese, básicamente, es el objetivo para desgastar el ataque una y otra vez. Él insiste que ahora entiende mejor que nunca los hábitos rivales, por repetición y por posición. O sea, no le importa que no sean interiores. Fíjate, él ponía el ejemplo de Dillon Brooks, ¿no? Pues le tiene muchas ganas, él y unos cuantos. Dice, sí, ya sé lo que va a hacer. Te viene para encontrarte y luego media vuelta para la separación. Cosa que hace mucho alero, obviamente, ¿no? No sé si fue Prestil quien lo calificó como el más híbrido de todos, porque esto también lo han hecho con Dort. Cosa a la que ayuda toda esa alternancia que Chet ha tenido que afrontar con Hartenstein y sin él. Muy importante. O sea, como 4 y como 5. Porque, perdóname, en el informe previo a seleccionar el draft, esto de 4 y 5 como que abría el índice, la agenda entera como titular. Es que cuando él llega a la liga, sobre todo se le ve a nivel defensivo, además de como un gran intimidador en ayudas, Gonzalo, como un tipo capaz de contener cualquier perfil, cualquier tramo de pista, es decir, un 4. Por eso lo que hacen, y esto es muy interesante a la hora de entrenarle, digo, es justamente lo contrario a lo que ya sabía hacer. Le ponen en situaciones de contención, de drop en el pick and roll, de quedarse, de proteger el aro a lo Gobert, Gonzalo, para que evolucionase ese otro aspecto al máximo posible. Es decir, no refuerzan lo que ya hacía bien porque era más natural, sino suman recursos buscando el pack completo. ¿Qué es un spoiler? Lo están consiguiendo, Gonzalo. No es ya que pueda ser 4 junto a Hartenstein, con un rol defensivo diferente, mucho más acomodado a vivir lejos del aro. Claro que lo puede hacer, siempre lo ha sabido hacer. Es que puede ser ya, con totales garantías, 5 único, por todo ese trabajo de aprendizaje en eras que ya no dominaba tanto, Gonzalo, sobre todo a nivel de lectura. Porque ese arte maestro en algo lo da, sobre todo, ya sabes, la repetición una y otra vez. ¿Saber hacerlo? Sí, perfecto, pero repetirlo muchas veces, eso es lo que te va a dar finalmente el grado maestro en algo. Vamos, que tiene estudiadas las tendencias de todos y un detalle, una consecuencia que muchas veces pasa oculta de la concentración es que lleva como 5 pies, digo la infracción, 5 pies o más en lo que llevamos de temporada, que es un detalle de reacción inmediata, de no poder, no es como el caso de Jokic, que los hace para tomar resuello. Sí. Claro, Chet cierra al defensor, lo enjaula y al intento de pasear al perímetro comete ese error por exceso. Al final es esto, es un equipo que respira defensa. Bueno, es que incluso con el campañón que están haciendo los Pistons atrás, Gonzalo, los Thunder mantienen cierta diferencia con ellos, siendo la mejor defensa de la liga. Proponer un poco esto en perspectiva que están haciendo, yo creo que no se recuerda demasiado. Los Thunder le sacan 5 puntos de rating defensivo a la tercera mejor defensa de la liga, que es San Antonio, que es la misma distancia, por poner en perspectiva esto, la misma distancia del primero al tercero que del tercero al 26º, que son los Nets. Es decir, fíjate el abismo que existe entre la defensa de los Thunder y el tercero. Not a post up for a big like Wemby. He does the high elbow. Here's this matchup. Wembanyama with the rejection on Holmgren. That's the matchup we've been waiting for. Vamos con un último bloque que no podíamos omitir, obviamente, porque es verdad, podríamos estar viviendo la gestación de una rivalidad inesperada y grandiosa, tal vez, ante los Spurs. Y las rivalidades, mire usted, tienen nombres. Sí. En este caso, Holmgren y Wembanyama. Yo, Andrés, te reconozco que no esperaba el registro actual en este duelo. Que ahí puede estar ese motivo potencial para la rivalidad en el futuro. Es que esos duelos que vimos en la primera parte del año, con los Thunder arrancando 24-1, igualando ese mejor arranque de la historia de los 25 partidos, esos partidos con San Antonio fueron tremendos, y yo creo que de paso sirve como toma de tierra para Oklahoma, como un equipo que parecía imposible de someter y le someten. Esos Spurs Thunder con Wemby, con Holmgren, yo es que creo que pinta directamente a generacional, Gonzalo, a palomitas siempre que jueguen, porque además Wemby parece tenerle especiales ganas a Chet, ¿no? Bueno, o yo al menos se lo percibo a los Thunder en general, pero yo creo que sobre todo a Chet. Vamos a divertirnos bastante los próximos años con estos duelos. Pero como qué impresión. Tú ves a Wemby y ostras, qué ganas le tiene a Chet. ¿Le ves? Salta a la vista un exceso. Pero sin ningún motivo aparente. Espera. Aquí sí que podemos ponernos la bata y el diván.
lo ves un exceso de formas mucho más acusado que contra cualquier otro jugador. Esto viene desde el Mundial Junior, Sí, la final, ahí coinciden. contra Francia. Sí. Estados Unidos, aquella victoria en la que Wemby no termina el partido por faltas. Recordemos que Chet es el MVP. Es que simplemente en el 11-0, aquellos 5 puntos decisivos de Holmgren, ¿qué quieres que te diga? Wemby está allí. Y no solamente gestos, algunas palabras también. Mira, en la victoria de Copa hace una mención, que es la parte que más se viraliza, a ese estilo de juego ético, ¿vale? Que se está empezando a abusar esto de las ethical hoops, que es un poco lo que te decía al principio. Sí. Si vosotros pudierais hacer esto por ganar, Exacto. te aseguro que tomabais ese atajo. Se interpreta, tú fíjate, como un dardo a los Thunder. Obviamente lo era. En la victoria de Navidad le preguntan también si percibe una rivalidad directa con Chet, incluso por ese punto parecido que tienen, ¿no? Sí. Dice Wemby, no pienso en eso. Al menos desde el punto de vista de juego no hay comparación entre nosotros. Una semana después le insisten, se frena un poco, ¿eh? Cuando dice que mi trabajo es jugar e intentar ganar partidos, y eso de las rivalidades, pues no sé, que los aficionados tengan ese debate y digan lo que quieran. Perdona, Wemby, se te nota a ti. Sí. O sea, nosotros podemos decir lo que queramos, pero se te nota a ti un nervio como muy superior. Andrés, ¿y Chet? ¿Chet qué dice de esto? Porque perdóname, pero en este duelo es el que aparece más moderado. I would just say, us being competitors, we played against each other before we were even in the NBA. People would be like, y'all got beef? I'm like, beef? Yeah. We're out there competing, but beef means like when I see you, like, we're fighting. You know what I mean? Why do I got beef with him? I honestly don't even know the guy. Like, we just play basketball against each other. As competitors, neither of us want to lose, and neither of us want to, like, just let the other person get a bucket or anything. So, you know, we're always going to compete, and if people take it as we got beef, those people don't really understand competing, I guess. El caso, y por terminar, por insistir, que tú ves el duelo de los equipos, pero particularmente de ellos dos, y salta a la vista que hay algo más, que Wemby le ves que busca una acción terminal constantemente contra él, o sea, un mate, una humillación. Le ves a Chet enjaretarse la posesión inmediatamente posterior, vamos, que no espera un segundo para la venganza. Es que en toda esta rivalidad, además, tiene el añadido de que están emparejados todo el tiempo, Gonzalo, con lo cual es que no hay escapatoria, y ese duelo, pues ya hemos disfrutado bastante, pero lo que vamos a disfrutar no está escrito la próxima década. Ese duelo puede llegar a decantar campeonatos, Gonzalo, si estos proyectos no se tuercen. Sí. Así que fíjate el nivel en el que nos vamos a mover. Y eso sí que es honestamente tocar el cielo, porque si aspiraciones nos referimos un 1 contra 1, con una situación terminal en cuanto a proyecto y aspiraciones al título, ¿qué más podemos pedir? Fíjate que le preguntaban hace poco a Shai por su techo, ¿no? Y dice que el cielo es su límite, que puede llevarlo donde quiera. From the first, like, he can do so many things on the basketball court, and then he has, like, really good feel and really good work ethic. And when you have those two things, like, you're going to figure it out. You're going to get better, and you're going to just continue to mold your game the more you work and figure out your spots and figure out where you're supposed to be, where you're not supposed to be. And we're seeing that blossom right before our eyes. No solamente por dar un aviso a él, a Shai, hombre, perdóname. Le interesa. Le va a venir muy, pero que muy Sí, bien. sí. Ciérrame algún comentario por Chet. Yo Andy. creo que sigue siendo Chet, Gonzalo, uno de los secretos mejor guardados del mejor equipo del mundo, ¿eh? Es difícil tener secretos en ese equipo, pero me parece que lo es. Y digo que es secreto porque parece pasar como inadvertido entre tanto brillo de Shai, entre las formas que tiene Jalen Williams, con mucho más extravagantes, más hipnóticas, entre todo ese armamento defensivo que copa elogios sin fin, Sí. y parece que no está. Pero sin él, Gonzalo, déjame decirte que sin él nada iba a ser igual, ¿eh? Chet es muchas veces el punto de unión entre las virtudes colectivas que va trazando ese grupo. Y con esa evolución que está teniendo, que sigue a buen ritmo, en los dos lados de la pista, yo creo que conviene no perderle ningún tipo de ojo, porque además, insistimos, es un tipo que lo merece. Yo voy a cerrar con él en modo circular por volver un poco al principio, porque me encantó algo que dijo hace poco. Esto de perder la simpatía, Sí. los jugadores lo ven, lo van sufriendo en redes, y dice Chet, tú contra Internet no vas a poder ganar nunca. Solo hay que asumirlo y seguir a lo tuyo. Entonces, ¿sabes quién es Internet? El colegio. Es el recuerdo de todo aquel acoso hostil. Y ojalá
chico, esta sea la prueba de que ha aprendido. Es la mejor muestra, por cierto, de madurez, de cómo ha ido entendiendo todo Holmgren y sigue centrado en su camino. Yo creo que con el equipo, Gonzalo, me parece que se está llegando a un nivel de dudas de los Thunder que hay que recordar todavía que son los campeones. Hay que recordar que empezaron 24-1. Déjame recordar, porque siempre lo hago y me parece muy, muy importante, todo proyecto joven creo que necesita pasarlo mal en playoff. Necesita sufrir, necesita verse expuesto, notar la presión. ¿Sabes qué pasa? Que ellos ya lo hicieron el año pasado y salieron campeones. Por eso creo que esto de bajar el ritmo ahora en la regular, de volverse terrenales, estoy convencido de que les va a hacer mejores. Por aquello de no bajar la guardia, de no sentirse por encima del resto, esa tentación. Siguen siendo, ¿qué vamos a decir, Gonzalo? Siguen siendo los favoritos, aunque ahora marchen en tercera, que lo hacen en fase regular. No les hace falta más. Pero también tienen la experiencia de saber que los playoffs son otra cosa y eso les hace todavía más peligrosos, Gonzalo. Hay gente que está empezando a confiarse con que están cayendo los Thunder, que no caiga en ese error. Simplemente tú coges 6 de las 10 primeras derrotas y la desventaja máxima, estamos hablando de 3 puntos. Es que nadie se confíe con ellos, obviamente. Yo también. Vamos a terminar, Andrés, con un recordatorio. Sí, vamos a recordar por la inminente gala de Gigantes. Puedes participar en el sorteo de 2 entradas dobles para asistir a los premios Gigantes el próximo 16 de febrero en Madrid. Tenéis el enlace en la descripción y en el comentario fijado si nos veis desde YouTube. Nos hace siempre mucho favor un like en cualquiera de las plataformas y, por supuesto, pues una suscripción al canal de YouTube en Gigantes. Nos agradecemos mucho siempre todo el cariño que nos dais. Y si os animáis a la revista. Eso es. Andrés, muchísimas gracias. Como a todos vosotros, nos escuchamos aquí en El Reverso el próximo lunes. Un abrazo. Hasta entonces. I'm proud of myself for never quitting. Broken bones, bruises, it's all temporary, but this is forever. Let's go.